Si nuestro invitado está a punto, que no lo veo, vamos a empezar ya con la sesión de esta tarde. Son muchas las cosas que hemos ido recibiendo a nivel de información y espero que el Congreso esté cumpliendo las expectativas. Yo les anticipaba al inicio que estamos ante un evento con muchísimas sensibilidades, desde lo más ortodoxo y relacionado con la estadística, como hoy hemos visto, por ejemplo, con Carlos Ferguson, a vivencias personales como las que nos ha podido transmitir Sixto Paz Wells. Ahora vamos a tener una ponencia, una sesión que estoy seguro no les va a dejar indiferentes, porque además ha sido profusamente citado por los ponentes previos en muchas de sus aportaciones a este congreso. Fíjense que el hombre del que les hablo fue reclutado a través del MILAP. MILAP es un acrónimo que podría traducirse por secuestro militar. Kuriguti dice que dice que hay miles de niños en esas circunstancias, en esas características, que habrían sido escogidos específicamente por sus habilidades. Entendemos que no es precisamente por tocar el piano, sino por sus habilidades psíquicas. En su caso, esto sucedió con 6 años de edad y fue calificado, por decirlo de alguna manera, como un empático intuitivo. A menudo, cuando hablamos de intuición, creemos que se trata del típico clarividente, de una persona que con o sin ayuda de instrumentos es capaz de desvelar qué cosas se ciernen sobre nuestro futuro. Un empático es aquel que es capaz de ponerse anímicamente en el lugar de la persona que tiene delante y por lo tanto de interiorizar, de ver, de sentir las mismas cosas que tiene ese individuo. Si a esto unimos la intuición, estamos ante una persona de capacidades extrasensoriales. Y esto fue lo que fijó la atención de la Armada de su país. Entre el año 76 y el año 86 fue, digamos, utilizado por esas habilidades dentro de un papel de apoyo en un programa espacial ultra secreto. En la actualidad, hace ya 20 años, trabaja en la industria de la informática y las comunicaciones. Señoras, señores, hablo de Kuriguti. Un fuerte aplauso. Hola. Primero de todo, me gustaría darle las gracias a los organizadores por haberme invitado. Es precioso aquí, precioso. A ver, ¿cómo apunto esta cosa de aquí? ¿Así? Vale. ¿Qué es un informante, un whistleblower? ¿Cómo eres capaz de ser o te transformas en un informante? Es una persona, esa es la definición de una persona que informa sobre una persona o una organización implicada en actividades ilícitas. La gente siente desde la conciencia que tienen que dar un paso adelante. Hay muchas leyes que tienen que estar ahí para mantener los secretos y son programas que desconocemos y que son ilegales por su propia definición. Así que aquellos a los que les han ordenado que mantengan el silencio están rompiendo la ley, están yendo en contra de la ley, no están
Ahora, en la mayoría de casos, para un informante, lo que necesita son documentos que den evidencias, pruebas físicas y un testimonio, y evidencia física que lo evidencie. Y el testimonio son pruebas de acuerdo a la ley, así que el testimonio tiene que estar apoyado por la documentación adecuada y pruebas físicas, y esto se hace con cosas civiles, pero en la materia militar tenemos el DD 214. La compartimentación que se ha utilizado en mayor grado para prevenir que las gentes de las mismas organizaciones tengan acceso a la misma información. Puede haber, habitualmente, cada uno se le dice que está en el punto superior con la inteligencia. Y cada una de estas personas creen que tienen toda la información, que tienen una información que está por encima de lo que... Si alguien les cuenta que hay información por encima, no lo creerían, porque sus egos, ellos creen que tienen la mayor información de todas. Y evidentemente, los testimonios, por la forma como están compartimentados, se puede enseñar fotos, vídeos y papeles muy importantes. Esto se llama una habitación de esquí que bloquea todas las señales de la tecnología que está entrando, y la información no puede salir de esa sala. Así que, por lo tanto, es imposible para que estos documentos salgan al público. ¿Cómo empieza mi historia? ¿Cuántos de vosotros habéis visto Cosmic Disclosure? Vale. Si vas a blueeviance.com puedes ver episodios gratuitos para los que no los habéis visto, y está siendo traducido en español. Está traducido ya, perdón. Antes pensaba que mi implicación en el programa empezó a partir de los testis, y yo salí a partir de ahí, de los tests en su radar. Pero lo que parece ser que ocurrió es que mi familia es parte de un experimento multigeneracional que empezó en la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo era un adventista del séptimo día, que es una secta no violenta de la cristiandad, que es no violenta. Y él fue llevado a lo militar, y debido a sus creencias religiosas, él eligió juntarse con un programa en el que él no tenía que implicarse en el combate. Y este programa era similar, pero no el proyecto White Coat. Era muy similar. Los inyectaban con virus y bacterias que se encontraban en el campo de batalla habitualmente, y desarrollaban tratamientos para eso. Esto era la cubierta de esto, la tapa. En el 45, antes de que nosotros supuestamente hubiésemos descubierto el ADN, ellos ya estaban manipulando el ADN, utilizando viruses como sistema de entrega. Y yo soy un producto de eso, de este experimento. Crecer nunca fue una cosa nada secreta, que mi padre estaba en este experimento, que formaba parte de él. Nos dijeron que nunca le podíamos preguntar nada sobre ello. Él estaba muy enfadado, era un ser muy orgulloso, y cuando le dieron las inyecciones, él se puso tan enfermo que cuando le estaban cuidando le pusieron un montón de almohadas en su espalda, y su espalda se quedó fijada, y él se quedó encorvado para siempre. Y desde que yo le conozco, él ha sido así, ha sido un hombre muy orgulloso. Hace poco, el doctor Sala y algunos de sus asociados entregaron un acto de liberación de información. A mí me dijeron que no debería decir folla porque puede sonar raro en español y puede haber una reacción de los españoles. Pero el acto de liberación de información no nos dio la información que nosotros queríamos, porque la información médica de mi abuelo solo seguía hasta el 84, así que había un agujero muy grande ahí.
Evidentemente, América tiene una historia muy grande de tests insospechados en los ciudadanos y los soldados. Los aviadores de Tuskegee les estaban poniendo sífilis a propósito y finalmente había una disculpa ahí. Pero esto solamente muestra el nivel de gobierno, no solo el gobierno americano. ¿Crees que ellos están testando la población enemiga, pero también testaban su propia población? Ahora, yo era parte del MyLab, del programa de MyLab, que quiere decir abducción militar. Ese es un programa que identifica a los niños que tienen ciertos dones y habitualmente estas personas se identifican como semillas estelares. Creo que todos vosotros ya los conocéis, las Starseeds. El objetivo de los militares es encontrar estas semillas estelares antes de que ellos se implicasen en su misión y llevarlos al lado oscuro y utilizarlos como herramienta. Y esto se hacía a un nivel que es enfermizo. Y evidentemente utilizaron personas del mundo civil y del mundo militar. Estaban en los programas de los años 20 y pocas veces se utilizaban civiles antes de eso. Esta es una foto de cuando yo tenía casi 7 años aquí. Entonces, ellos desarrollaron tests estandarizados para poder identificar un número de diferentes cosas que estaban buscando para sus programas. Una de ellas era que buscaban empáticos intuitivos para ayudarles a interactuar con los no humanos. Habitualmente ellos ya tenían una buena idea de quiénes eran estos empáticos porque ellos les seguían y ellos tienen registro de todas las abducciones que ocurren. Entonces los militares entran allí, les reabducen, les dan una información bajo químicos y entonces les dan más memorias que habitualmente les confunden porque ya han tenido eso con los no terrestres y entonces les devuelven a casa. Ellos reúnen inteligencia, reúnen información después de haber sido abducidos y esto ocurre en una escala muy amplia en casi todos los países. Al principio ellos utilizaron muchos niños, muchas personas militares, pero más tarde, hace unos pocos años, ellos han empezado a utilizar clones, han hecho crecer clones, han criado clones que los han programado como formas de vida. No son tan eficientes como un humano que ha crecido en la Tierra, de todas formas. Y ellos hacen esto para hacer los distintos trabajos, cómo interactuar con aliens. No tienen las experiencias que nosotros tenemos en la Tierra para actuar y de comunicarse, lo cual es muy importante. Hace más o menos a una hora de donde yo nací, hay una base llamada Carswell. Creo que es la 7ª ala de Barmer. Esta es la 7ª ala de Barmer. Después de que ellos me hubiesen identificado en la escuela como siendo un potencial, ellos me sacaron de las clases normales y me metieron en 2 clases distintas. A veces me metían en clases con gente que tenía unos grandes dones y a veces estaba en clases que eran diversos, que estaban menos desarrollados, pero me querían fuera de las clases habituales para que ellos me pudieran quitar de la escuela en un cierto momento. Bajo la base aérea de Carswell, evidentemente durante la Guerra Fría todo el mundo pensó que habría una guerra nuclear y construyeron unas instalaciones subterráneas que se conectan con
un sistema que se llama MATLAB, que es magnético. Y hace poco hay dos personas que he describido y a las que les he descrito por dónde entré, por dónde fui a la parte trasera, cruzaba dos vías, entraba en otro punto de chequeo y entraba en como un aeroplano donde había las puertas abiertas y había ventanas en la parte superior que estaban mirando, y abajo había un modelo que ponía Corsair, que era un modelo de un avión. Esto ocurrió en el 79 y este es el tipo de avión que estaba volando en el Carswell. He descrito esto a algunas personas que trabajan en Carswell y ellos han alucinado de cómo les describía el ascensor que bajaba a los niveles inferiores. Estas son las vías aéreas. El DAM, que significa tonto en inglés, de las bases militares profundas en el subsuelo. Estaban especialmente allí, sobre todo en el sudeste de Estados Unidos, hasta México, Centroamérica y hasta llegar a Sudamérica por cruzándola, y algunos incluso llegan a Antártica. Hace unos años, más recientemente, las han construido bajo el océano hasta Europa y hasta Asia. Tienen máquinas taladradoras especiales que seguro que habéis visto, que funden la roca y la vitrifican para crear un túnel. Y esto es lo que estas máquinas, el aspecto que tienen estas máquinas perforadoras. La mayor parte de estas bases tienen ETs y humanos. Y aquí arriba dice continuidad del gobierno. Esta es la razón por la cual públicamente, o no, ni tan siquiera públicamente, pero por lo menos sobre el papel ellos han construido estas bases. Pero necesitamos cambiar la continuidad del gobierno para la continuidad de la especie. Esto es lo que deberíamos decir. Su programa está básicamente, es como el arca de Noé, para mantener el genoma humano a salvo de la extinción, manteniéndolo bajo tierra y manteniendo parte de la raza humana en otros planetas para que no tengamos todos los huevos en la misma cesta. Eso es lo que decimos en Texas. Hay muchas cosas que están pasando y han estado ocurriendo durante mucho tiempo. Todo lo que sea poco ético en la superficie, a nivel de investigación, o bien va en Antártica, en bases que también pueden ocurrir bajo tierra, por cuanto se refiere al clonar. Esta área está en México, está en silencio. Originalmente lo llamaban unas instalaciones de desarrollo nuclear y biológico, y desarrollan muchos clones allí. Y es algo muy que da malestar. Son experimentos que nos hacen sentir mal. Esto probablemente lo habéis visto en internet. Esto es muy viejo y bastante real. El MATLAB o los trenes magnéticos que van por el subsuelo recorren todas estas bases y llegan hasta el centro de Sudamérica, pero no he visto ningún mapa que muestre los detalles de Sudamérica. Atraviesa Brasil, Argentina. Muchos de los trenes que teníamos están bajo tierra. Estamos interactuando con tecnologías que eran como platos en los que puedes poner tus manos, o como protrusiones en una silla que conectan. ¿Sabéis los huesos que tenemos ahí atrás, a la parte trasera de las espaldas? Esto es donde se juntan estas cruces y es un lugar en el que tenemos ese nódulo metálico positivo-negativo que te hará ir hacia atrás y traerá tus manos. Y es un interfaz neurológico, y las cosas que ves por los ojos
puedes creerlas, las hueles, las sientes, las gustas, pueden manipular todo esto. Y uno de los tests más importantes es que seas capaz de determinar si has estado poniendo una realidad virtual ahí, una simulación. Son tan reales, es muy difícil de distinguirlas. Y evidentemente, en esa época, al final de cada sesión, te borraban la memoria químicamente. Y se borraban todas las memorias. Si dejabas la escuela, tus recuerdos serían que habías ido a un museo de historia natural y te habrías estado mirando huesos de dinosaurios, pero en realidad te habrías ido bajo tierra y habrías estado sujeto a todo tipo de experimentos. Volverías a casa y tendrías ese trauma de que de ver dinosaurios en un museo. Y es muy difícil de explicar un trauma que tendríamos y los malos sueños, las pesadillas que tendríamos al hacer eso. Habitualmente entrenábamos en pequeñas celdas y entre los 6 y los 10 años normalmente nos entrenaban por la noche, nos recogían y nos llevaban a un centro comercial, pero estaba cerrado y habría reptilianos allí y distintos grupos que estarían absorbiendo el entreno y habría distintas células de niños que estarían trabajando y compitiendo entre ellos. Tenían que empezar por algún lugar con los niños y tenían que empezar por el entrenamiento básico. Aprendimos a disparar armas de fuego tradicionales, defensa mano a mano, se nos hacía descubrir cosas sin ver nada, calcular objetos a grandes distancias, que eso es algo que yo aprendí de mi abuelo. Encontrar el camino, leer mapas y ser capaz de determinar dónde estás y cómo llegar a cualquier lugar. Calculando objetos a partir de una distancia, como para saber dónde están, como hacen los aparejadores para saber cómo es un humano, y evidentemente los protocolos de comunicación para la radio. Ahora, no puedes solo presentar a una persona, a un ser no terrestre sin decir algo, sin prepararte. Al principio, la realidad virtual, los escenarios que os estaba mencionando, entrábamos en una habitación y habría cartas, tarjetas con militares y científicos allí. Tú entrarías en tu entreno de realidad virtual y cuando salías estarían volviendo estarías saliendo por donde entraste, mirarías a la mesa y habría un extraterrestre gris allí. Y este era el primer paso. Te enseñaban primero fotos para que entrases y que tu mente estuviese preparada para ello, y después te presentaban estos seres de esta forma. No querían que fuese un choque para ti, y si les hacías alguna pregunta les decías, ¿pero qué era esto? Simplemente te decían que no tenías por qué saberlo. Esto ayudó a desprogramar la respuesta de lucha-huida que tenemos todos. Puede ser una liberación de adrenalina si estás en uno de estos seres, especialmente si es psíquico, como son algunos. Algunos son muy invasivos. Y evidentemente había niños híbridos que estaban también presentes en nuestro entreno. Y tengo algunas historias que fueron difíciles para mí y que no quiero hacer públicas. Una vez ellos desarrollaron las habilidades de los empáticos intuitivos que tenían un cóctel que podían utilizar en nosotros para mejorar y aumentar esas capacidades. Y entonces era como si te quedases ciego, pierdes todos los sentidos extrasensoriales, todos tus sentidos están aumentados, pero cuando te quitan la medicación es como quedarte ciego y sordo hasta cierto punto. Evidentemente, ellos creen que toda la evolución ocurre a través del trauma. Así que mucho del entreno es muy traumático, muy, muy traumático.
Nos ponían, nos quitaban la capacidad sensorial durante horas, perdías todo el sentido del tiempo y todo parecían horas. Y en esta desensibilización, en estas cámaras de desensibilización, a veces utilizaban realidad virtual también. Y tenías experiencias fuera del cuerpo y las vivíamos y eran realmente épicos, estas salidas del cuerpo. Ahora, muchas personas del ultra programa secreto, el MK Ultra y cualquier tipo de programa como el que yo estuve, ha sido MK Ultra, control mental, el alemán. Pero hubo muchos programas ultra y la mayoría utilizan el control mental, las tácticas de control mental que ellos aprendieron en el MK Ultra, pero estos otros programas tienen agendas completamente distintas y solamente tienen relación con el MK Ultra por nombre, por la parte del Ultra, que es la parte que es igual en los dos nombres. Todos y cada uno de nosotros, incluso yo mismo, estamos bajo el control mental activamente. Tenemos todos tipos de control mental: social, mental, genético, social, la tecnología que está interfiriendo con nuestras conciencias. ¿Cómo se explotaban las habilidades de estos empáticos? Al principio, primero de todo, el primer síntoma de que los niños y los adolescentes tenían era que muchos de nosotros teníamos una vida muy bonita en casa con la familia, pero tenían estrés postraumático muy grande que no podían explicar. Por un lado, a un nivel subconsciente, nosotros recordamos toda la programación traumática que tuvimos, pero conscientemente no tenemos ningún recuerdo. Así que hay un conflicto entre el consciente y el subconsciente que crea todos los síntomas del estrés postraumático. Aquí tenía yo 15 años. Cuando tenía 13 es cuando llegamos al punto culminante del entreno. Y la dosis completa, cuando te habían formado para que pudieras tener la dosis completa de sustancias químicas, el salto de tus habilidades era tan increíble, tan dramático, que muchas personas empezaron a tener complejos de crisis y como si que eran más grandes, tenían crisis de superioridad. Y esto era un problema para muchas personas que realmente empezaron a pensar que que estaban aquí para salvar el planeta. A mí me llevaron a la cueva de cristal que ellos tenían en México. Nos llevaron allí en un pequeño submarino que atravesó un río submarino y este río submarino en un cierto punto se separaba en este área que iba más allá. Entonces salíamos a la superficie a una área en la que no había cristales, era una caverna, pero nos llevaban de vuelta con las personas que estaban estacionarios allí a una habitación en la que nos prepararon y nos llevaron en trajes de protectores del entorno. Teníamos estos aparatos en nosotros que nos monitorizaban, monitorizando la telemetría, el corazón, el cerebro, la neurología. Y hace poco, cuando yo estaba contando de nuevo esta historia, recordé un recuerdo bloqueado de un ser muy alto, blanco, en medio de los niños que estábamos en círculo. Estos cristales nos dijeron que estaban vivos, que eran seres, que tenían fuerza vital y que querían que interactuásemos con ellos y que recogiésemos información, pero nos dijeron que no podíamos tocarlos, que si los tocábamos puedes hacerles daño y los cristales pueden dañaros a vosotros. Así que cuando empezamos a interactuar con ellos, una aura de luz empezó a construirse alrededor de los cristales.
y los cristales eran inmensos, más grandes que los que vemos aquí en la imagen. Hacía muchísimo calor, eran 120 grados Fahrenheit. Un aparato de Estados Unidos. Nosotros como niños estábamos siendo utilizados como aparatos, como USBs, para interactuar con los cristales, para recoger toda esta información, y entonces se nos quitaba la información químicamente, nos la quitaban como si fuésemos un USB común y nos borraban la memoria, y así es como ellos reunían toda la información. Cuando yo tenía 13 años y yo alcancé un cierto nivel de habilidad para interactuar con los seres no terrestres, me llevaron con otros niños en un encuentro de la Federación. Esta es una representación muy cercana del aspecto que tenía esta base. Estaba en medio de una anomalía temporal, fuera de Júpiter. Tenías que entrar dentro y salir exactamente de la misma forma, o te quedarías encallado allí. No podías ver estrellas, volabas, dejarías un campo de estrellas, entrarías en esta anomalía y todo era negro. Y había unos 60 grupos distintos de extraterrestres que eran parecidos a esto. Era como las Naciones Unidas. Había 1, 2 o 3 ETs sentados en grupos de 6, y después había como un raíl temporal enfrente de ellos, y tendrían apoyo psíquico y sus propios empáticos que estarían ahí sentados y monitorizar su habitación para ver que no hubiese peligro o decepción. Ellos no querían que nosotros nos enfocásemos en lo que pasaba, sino que nos daban pequeños pantallas de cristal con las que podíamos interactuar para tenernos preocupados mientras ellos hacían su trabajo. No había tecnología visible en estos sitios. Todo era basado en la conciencia, era tecnología muy, muy avanzada. Y las personas que iban allí estaban las razas nórdicos, los grises. La mayoría de los grises están programados como formas de luz. Tienes positivos, negativos, y están en diferentes grupos que todos utilizan estas formas de vida que nosotros llamamos los grises, que han sido desarrollados por una raza de insectos antes de que hubiese humanos en el planeta. Y se ha convertido en el hardware de estándar para que los utilicen, una máquina biológica. La razón por la cual ellos tenían 3 empáticos intuitivos es que si uno cogía un tema posible, necesitaban los otros 2 para triangularlo, para verificar que realmente era una amenaza, porque tenías muchos falsos positivos a veces, dependiendo de tus emociones, de estar en una situación concreta. Y evidentemente hay distintos sistemas de creencias que estaban allí filtrando la información que estaba viniendo a través. Así que estaba muy bien tener 3 perspectivas distintas. Normalmente las 3 personas no serían de la misma cultura o ni hablar las mismas lenguas, y les ayudaban a tener una mejor triangulación. Mucha de la información, y uno de los mayores problemas que tenemos en la ciencia, es que se centran en los números y lo tangible, y ellos no consideran lo esotérico igual que hacemos nosotros. Durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes no tenían ese problema. Ellos unieron la ciencia y lo esotérico, y el resultado fue fenomenal.
Y a principios de los 30 ya estaban haciendo volar sus aparatos antigravitacionales. Desde estas pantallas de cristal, todas estas grupos negativos esotéricos tenían un sistema de creencias distintos, una religión, de qué es lo que ocurriría en lo que nosotros llamamos la ascensión. Ellos tienen ideas completamente distintas de lo que es desarrollar la conciencia. Así que estos grupos negativos de Illuminati no hay consenso en su sistema de creencias. Hay muchos sistemas de creencias distintos, muchos son muy pragmáticos, muy científicos, otros son muy esotéricos y están mucho más allá, van mucho más allá de lo que vamos nosotros. Hay una raza constructora que estuvo aquí hace 2 billones de años en nuestro sistema solar. En nuestro cúmulo de estrellas, ellos desarrollaron todos estos sistemas estelares y pusieron una rejilla protectora para mantener alejada lo que nosotros llamamos estas razas de granjeros genéticos que venían a hacer experimentos genéticos y los mantenían las 2 estrellas, las 52, para muchos millones de años, más de 1.000 millones de años. Pero los preadamitas en Marte y Tiamat tuvieron una guerra civil y ellos utilizaron la tecnología de esta rejilla protectora contra ellos mismos, se atacaron y eso quitó la rejilla por completo. Y cuando eso ocurrió, estas razas de granjeros que realmente querían entrar y tener este material genético fresco, vinieron y se apoderaron de la zona. Este es nuestro cúmulo de estrellas, el Sol, justo ahí en el centro, que es una posición muy anhelada, muy deseada. Justo de fuera de nuestro sistema solar está lo que llamamos un superportal. Hemos hablado cómo se describían los portales y es un punto para transferir, pero una superpuerta puede transferirte desde cualquier planeta de esta galaxia a cualquier galaxia que exista en el universo. Todas ellas están conectadas a través de un filamento electromagnético al que llamamos la red cósmica. Ahora, cuando estos grupos de granjeros genéticos empezaron y crearon 22 experimentos genéticos aquí, y estos experimentos no eran solo genéticos, también trataban de la ascensión, y todos ellos tienen diferentes agendas para la ascensión. Todos estos grupos compiten entre ellos y son espirituales y genéticas. La ascensión es espiritual y genética, es un programa para eso. Muchos grupos han traído religiones y distintas formas de creencias para ayudar a expandir nuestras conciencias y ellos trabajan con nuestra genética para hacer que nosotros avancemos genéticamente y después este contenedor es mejor capaz de dar apoyo a la conciencia que ellos están intentando expandir, así que los dos van juntos. El experimento reptiliano. Hace 65 millones de años, de acuerdo con los reptilianos, este planeta era suyo. Ellos creen que es suyo. Que ellos hicieron un experimento genético, y no es solo un experimento que se lleva a cabo en millones. Son experimentos insectoides, reptilianos. Puedes llamarlos como quieras. Los reptilianos supuestamente tenían 3 razas de humanoides aquí en la Tierra que fueron destruidas y la limpieza genética que tuvo lugar llevada a cabo por estos seres estos ETs más parecidos a los humanos que vinieron, que limpiaron la Tierra del experimento reptiliano. Y empezaron un experimento de los mamíferos. Hay una ley cósmica. Ahí ellos empezaron a hacer esto porque los experimentos de los reptilianos estaban totalmente desbocados, había demasiados. Los reptilianos
a menudo discuten que hay 3 razas perdidas. Es muy interesante que en Gaia TV ellos han descubierto esta momia de 3 dedos en Nazca. ¿Habéis oído hablar de ella? He visto alguna de la información genética con los resultados genéticos. Si nosotros tuviésemos que definir un cuerpo de un extraterrestre y testarlo, ¿alguno de vosotros se sorprendería que el 97% de este ADN sea igual que el nuestro? No es porque ellos sean de aquí, es porque nosotros somos de allí. Hemos sido modificados genéticamente y tenemos este ADN que es parte de este experimento. Todos habéis oído hablar de las historias de los Hopis que hablan de cómo las personas entraron en la Tierra en el último cataclismo y después les sacaron de nuevo después. Aparentemente los reptilianos hicieron lo mismo. Ellos quitaron ciertas especies de la superficie y las llevaron bajo tierra. Desarrollaron en la raza Raptora y algunos de ellos son como pequeños perritos. Hay muchos distintos tipos de especies y ellos se encuentran primariamente en el sur y en el centro de América. En la parte trasera de la cabeza tienen plumas de colores y no son realmente, son una mezcla entre reptilianos y pájaros y tienen movimientos muy raros, igual que un pájaro. Son muy raros, nada suaves, son muy bruscos y se han visto muchas veces saliendo del centro de Sudamérica por la noche para salir a cazar y son carnívoros. Hace un milenio ellos tomaron estas cuevas de los cristales por la importancia que tenía esta para los mamíferos y estos granjeros genéticos. Esto podría ser el origen de la serpiente alada. Puede proceder de ahí, no estoy seguro. 22 experimentos genéticos. Evidentemente, los insectoides están implicados en estos. La mayor parte de la tecnología de los insectoides no es lo que nosotros llamamos tecnología. Ellos construyen genéticamente, construyen barcos o drones y trabajadores para hacer su trabajo. Utilizan este tipo de tecnología más que el tipo de tecnología que utilizamos nosotros. Evidentemente, nuestro cúmulo genético es el contenedor de todos estos experimentos. Ya he mencionado todo esto. Estos programas están compitiendo los unos con los otros y se terraforman distintos planetas y animales y los modifican un poquito genéticamente para el nuevo entorno. Los programas están hechos de estos componentes. Hay un componente genético que yo he descrito. Ellos conectan con ellos juegan con nuestro ADN para que evolucione un poquito cada 5.000 años. El componente de la consciencia y el componente espiritual están muy relacionados, pero necesitan que nuestra consciencia crezca al mismo tiempo que están avanzando nuestra genética. Así que algunos de los programas que compiten están ahí para suprimir nuestra consciencia y para interferir con el programa genético. Y evidentemente hay un componente cósmico que es el más importante. Es como un reloj gigante que viaja de un planeta a otro y nuestro sistema solar está rotando alrededor de la galaxia y va yendo de esta forma alrededor de la galaxia. Y de vez en cuando nosotros atravesamos esta zona altamente energética. Es como una parte gaseosa del universo
y nosotros lo atravesamos. Es como un cúmulo de estrellas que han explotado allí y han cambiado su forma, su energía. Y esto es donde muchas de estas energías cósmicas, nosotros viajamos a través de ellas. El sistema solar está dando vueltas y está evolucionando. Es como una dinamo. Está sobrepasando estas energías y la fricción está haciendo formar la energía. La energía va alrededor hacia el norte, el polo norte y el sur del Sol y sale del Sol. Así es como funciona el Sol. Es como una bombilla. Creo que hemos visto, debemos estar en el solar, mínimo solar, pero hay mucha actividad solar últimamente, ¿verdad? Y todo esto está relacionado con el tiempo que tenemos y los terremotos. Estos son los aviares azules. Me comentaron que esto ocurriría cuando intentásemos destapar todo esto. Esto está ocurriendo frente a nosotros. Entendemos el concepto de las semillas estelares. Son almas que se encarnan aquí, extraterrestres. Es muy extraño. Muchas personas piensan, este grupo de personas está siendo abducidas por no terrestres. ¿Esto no va en contra de las leyes cósmicas? ¿No va en contra de su libre albedrío? Sí, es cierto, está en contra. Pero alrededor de eso, los buenos y malos, los benevolentes y malevolentes, las razas extraterrestres que van siguiendo estas leyes, y una de las razones por las que lo hacen es que ellos se encarnan aquí como nosotros, se olvidan de quiénes son y qué son y están de acuerdo en formar parte de estos experimentos. Y a mí me llevaron primero a los programas. Yo estaba implicado en lo que ellos llaman un programa de intercepción de intrusos. Desde mi percepción hubo un grupo que venía allí y abducía a los humanos y los devolvía de vuelta a su localización anterior, muertos. Y nuestras fuerzas militares decían, estos son seres malos que están aquí, y algunas veces habían capturado a alguno, y por lo que se vio es que todo depende de la perspectiva. El bueno y el malo es solo una perspectiva. Hace miles de años estos seres tenían un personal que cayó en nuestro planeta, y los seres de esta nave se quedaron atrapadas en nuestras encarnaciones, y era una misión de rescate. Desde su punto de vista era una misión de rescate, desde nuestro punto de vista se mataban humanos. Así que ¿cómo pasamos ese puente? ¿Cómo lo conectamos las cosas? Es muy difícil si lo piensas. Y evidentemente, ¿qué es la ley natural del círculo vicioso, del agujero del círculo vicioso? Como tenemos estos 22 programas que están compitiendo entre ellos, a menudo abducen experimentos de otro grupo para conseguir información, o también para intentar estropear el experimento de los grupos oponentes. ¿Cómo se contiene el experimento? Nosotros somos los guardianes del zoo, somos nuestros guardianes de la prisión. Nos programan a través de hablar distintos idiomas para mantenernos separados, diferentes razas. Somos programados a través de las religiones, de las condiciones sociales, para que no nos mezclemos entre nosotros. Todo esto está ahí en la Biblia. Estos alienígenas se les dijo que debían matar a todos los que eran de la raza opuesta. Esto vuelve hacia atrás a los experimentos genéticos que nos hicieron cuando se contaminaron los experimentos entre ellos, y también los sitios, las localizaciones geográficas que no se podían unir, pero siempre van a dividirnos. Esta era la preocupación que tenían. Ellos están constantemente
en guerra, no siempre en guerra, pero por lo menos en conflicto con estos experimentos. Y esto ha sido una lucha constante para mantener los experimentos puros, especialmente después de este grupo preadamita que una vez vivió en Marte y en Tiamat. Y después de que el planeta explotase, se trasladaron a la Luna. Y ahí tuvieron una base durante mucho tiempo. Y ellos fueron atacados de nuevo y tuvieron que venir a la Tierra. Y esto ocurrió hace alrededor de 60.000 años. Y ellos empezaron a mezclarse mucho en los experimentos genéticos que se estaban haciendo. Era una locura. Mezclaban su ADN con humanos, con animales, con todo lo que podían. Todo mezclado. El programa a largo plazo, todos los extraterrestres que están ahí una vez, fueron experimentos. Ellos empezaron de forma muy rudimentaria y básica. Su genética fue mejorando y la conciencia también fue mejorando hasta un punto en el que ellos fueron los que decidían y se gobernaban a sí mismos. Entonces decidían cuándo deberían mejorar genéticamente, cuándo tenían que tener un cambio de conciencia. Y entonces uno de los pasos es que te conviertes en una especie interestelar. Quizás en 100 años, el tiempo relativo, claro, si hablamos del viaje espacial, en algún lugar en una estrella local, alguien va a estar sentado allí con un artista y va a describir a un alienígena que le ha abducido, y nosotros vamos a ser los ETs allá afuera, que vamos a formar parte de esta dirección de los experimentos. Estas mejoras de nuestra genética y en nuestra conciencia tienen que coincidir perfectamente en el tiempo con este cambio galáctico y cósmico en el que vienen estas energías. Ellos trabajan con el cosmos en esta máquina de la ascensión en la que nosotros vivimos. Como ya he dicho antes, para alcanzar el éxito y poder dominarnos nosotros mismos y controlarlo, tenemos que encontrar el equilibrio entre el ADN, la genética y el componente cósmico mientras vamos desarrollándonos. Hemos sufrido mucho de programas que competían entre ellos y hemos estado jorobando nuestra conciencia y nuestras genéticas. Deberíamos haber llegado mucho más lejos ya. Y antes de que nosotros podamos llegar al siguiente nivel, tenemos que elevar nuestra conciencia y nuestra vibración. Estamos viendo actividad solar muy extraña, aunque debería estar al mínimo ahora mismo. Lo que está ocurriendo puede dar miedo a muchas personas. Las enseñanzas de los misterios antiguos nos han preparado a estas sociedades que nos están influenciando y nos llaman como el estornudo solar. Tiene que ver con que el Sol tiene 360 grados de circunferencia de eyección coronal de masa y puede explotar así. Toda la superficie de la Tierra desaparece si el Sol tiene una explosión, y todo el Sol se convierte en un punto de Sol en oscuro, y durante unos cuantos días el Sol se verá negro y aparecerá en equilibrio de nuevo después y se volverá a equilibrar antes de entrar en este ciclo de nuevo. Y la gran población, este evento de la ascensión que está ocurriendo, muchas de las almas están aquí porque saben que ha llegado el momento y están aquí para encontrar la ola y subirnos a la hora de la ascensión. El estornudo solar se dice que nos va a dar 100.000 años de evolución, nos va a impulsar 100.000 años en menos de 1.000 años.
Bridget Nielsen, creo que está aquí, ha acuñado una frase que a mí me encanta. Nosotros hemos llegado aquí como semillas de las estrellas, pero ahora ha llegado el momento en el que nosotros nos abramos a las estrellas. Nunca he visto semillas estelares estar tan excitadas. Todos ellos están abriéndose y llegando a sus misiones y estamos descubriendo que todas nuestras misiones están conectadas. Vale. ¿Cuántos de vosotros pensáis que la cabeza de las naciones van a venir aquí, nos van a darle un golpecito al micrófono y van a decir que hay ETs? Cuando nosotros tengamos una apertura y tengamos toda la información, aquí nadie va a cogerse las manos y empezar a cantar y estar excitado por ello. Va a ser algo traumático cuando se descubra toda la información, porque el descubrimiento de toda esta información no se trata de si hay ETs, sino que también tiene que ver con toda la información de los crímenes contra la humanidad que se han ido perpetrando en nosotros para mantener el secreto, igual que la información sobre este traspaso de esclavos que había a nivel galáctico y que están afectando nuestro planeta. Cuando yo tenía 17 años, 16, casi 17, cuando yo terminé con el entrenamiento, me llevaron al programa secreto de la Marina. A mí me llevaron al comando operacional de la Luna y me dieron unos cuantos documentos y me hicieron exámenes médicos y todas estas inyecciones. Nadie me decía qué es lo que hacían, venían, me inyectaban y eso fuera todo. No podíamos saber qué era. Ya he dicho que el programa de detección de intrusos e interrogación, yo tenía casi 17 y ellos me asignaron a esta nave interestelar de investigación, y él tenía personas civiles que estaban allí, que le habían sido asignadas, y por primera vez, por el primer año, ellos añoraban a su madre y sus casas, y eso era malo y era muy difícil. Y formaba parte de sus operaciones regulares. En 10 meses me metieron en este programa que es muy traumático. Era mucho como Los Hombres de Negro, la película, el programa. Había momentos a plena luz del día que iban y abducían a aliens que pretendían ser humanos, que estaban allí en edificios trabajando, y eran ejecutivos que estaban allí y los cogían, se los llevaban a las estaciones de interrogatorios, y intentaban descubrir por qué estaban aquí, cuál era su agenda, porque hay un proceso que estos seres pueden venir y pueden ser aprobados para venir y estudiarnos. Y evidentemente el comando de operaciones lunares es el que controla. Cuando cualquier tipo de nave entra en el sistema solar, tienes que entregar un programa. Nos tienen que decir cuáles son sus intenciones. Justo antes de que nosotros desarrolláramos el programa espacial, estos grupos venían, cogían los humanos y se iban. Pero después de que nosotros desarrollásemos nuestro programa espacial secreto, nosotros podíamos interceptar a estas personas, pero los humanos negativos decidieron que este tráfico de esclavos tenía que estar allí, porque había 1 millón de humanos iban saliendo del planeta para tecnologías y para entrar a formar parte de otros sistemas solares, estelares. Ya lo he dicho, todo esto ya lo he explicado. Y esto es una representación reciente de la nave a la que me asignaron. La seguridad, los militares no querían ser asignados a las naves de investigación, era muy aburrido. Y así que ellos, para interrogar, le llamaban a la nave, le llamaban el perrito caliente, porque se parece un poco a un perrito caliente americano.
igual como la salchicha y el pan. La Guardia Solar ha pasado por distintos nuevos, distintos nueve, no sé cuál es el nombre ahora mismo, pero la Guardia Solar fue el primer programa que ellos llamaron para el programa espacial secreto. Estas naves son básicamente submarinos que han estado adaptados. Al principio utilizaban submarinos con motores de torsión y utilizaban 8 flotas, o tenían 8 flotas. Estas naves viajaban a otros sistemas solares y estas naves están dedicadas a la investigación científica. Estas son otras representaciones muy cercanas de estas naves. El nombre de mi nave era Arnold Sommerfeld, la llamaron así. Él era un científico alemán que era un físico teórico que quería entrar en mucho de la física cuántica, de las teorías de la física cuántica. Y no sé lo que significa cubículos intercambiables. Creo que significa que la nave en el centro se podía separar y todo lo que había dentro era modular, se podía sacar, se podía cambiar para transportar tropas, para tener hospitales, para hacer lo que quisieras. Simplemente cambiabas los módulos dentro de la nave. Allí trabajaba básicamente en lo que les llamamos los cabezahuevos, que son científicos e ingenieros. Hacían actividades muy normales, muy mundanas, colocaban habitaciones para hacer experimentos, monitorizaban los experimentos, hacían lo que, ahora no recuerdo el nombre del programa de entrenamiento. Hacían entrenamiento redundante. Tendríamos que entrenarnos con otras personas de la nave para tener una idea general de sus deberes, para que nosotros pudiéramos llevarlos a cabo en caso de una emergencia. Y como era tan aburrido, realmente era muy aburrido, me pasé mucho tiempo en estas pantallas de cristal que eran la base de datos de la información humana. Algunos de estas naves en forma de cigarro tenían 2 kilómetros de largo. Se habían construido en la Antártica y también en Utah, en el subsuelo, bajo tierra. Había una base de construcción de naves y cuando las naves tenían un 60% y habían hecho un 60%, ellos se trasladaban allí y acababan de construirla desde dentro y asistían a la construcción y sabían y conocían la nave a nivel de ingeniería perfectamente. Estas pantallas de cristal la podías encontrar allí, parecían simplemente una parte de plexiglas con una parte metálica a un lado, con un poquito de cables internos, pero muy muy pequeños, que casi no eran visibles. Tenía almacenada información histórica que se mostraba a través de una interacción neurológica, a través del toque con tus dedos, y era claro. Y entonces, una vez aprendías cómo activarla mentalmente, simplemente se ponía opaca o un poco blanca. Y entonces empezarías a ver los datos en la lengua natal que tuvieras. Y no era exactamente holográfico, que sobresalía, pero era muy rico y en tridimensional, en imágenes tridimensionales y escenas. ¿Habéis oído hablar de William Tompkins, todos vosotros? Hace poco murió. De hecho, el día del eclipse, él, de hecho,
estaba probablemente implicado en desvelar los espías que fueron a Alemania para descubrir el programa espacial secreto durante la Segunda Guerra Mundial. Mucha de la información que él fue capaz de almacenar o de conseguir estaba en estas pantallas de cristal. Mira, yo tenía toda esta información en estas pantallas de cristal y después conozco a este hombre que estaba desvelando a las personas que estaban colocando la información allí. Tuvimos unas conversaciones muy interesantes. Me hubiese gustado tener muchas más con él. Esto es cuando él trabajaba para uno. Ahora no recuerdo cuál de estas compañías él estaba trabajando, pero le hicieron diseñar un nuevo tipo de nave naval y acabé viendo esta, de hecho. Se parecen mucho a estas naves, son las naves que está utilizando Estados Unidos ahora mismo, las estelares. Estas están volando por encima de nuestras cabezas ahora mismo. Muy grandes, muy grandes. Más grandes que los portaaviones. La historia del programa espacial secreto. Todo el mundo sabe que Nikola Tesla estaba mucho más adelantado a su tiempo y él descubrió, de hecho, el modelo verdadero del universo, que es electroplasmático, un universo electroplasmático, y también la torsión. Todo el universo es una burbuja de torsión. Cuando murió, toda esa información fue quitada de su caja de seguridad y John D. Trump, el tío del presidente Trump, quitó toda esta información y la estudió. Así que lo más probable es que Trump estuvo oyendo historias de todas estas cosas y de las fuerzas. Cuando Trump entró en la presidencia, firmó un memorando secreto diciendo que liberando 8.000 patentes que se desclasificaran, porque había un número muchísimo mayor. El Departamento de Energía es el grupo mayoritario que está vigilando todas estas patentes. Y les hubiese tomado 10 años para realmente preparar todo esto. Y él dijo, no, vais a hacer ahora. Da igual, no tardaréis 10 años. Y les apretó para que liberasen esa información por razones obvias. Víctor Schauberger básicamente fue el padre de las físicas del campo de torsión en nuestro planeta. Conoció a Hitler en el 34 y le forzaron, igual que la mayoría de estos desarrollo de estas del programa secreto, todo ello se construyó a base de esclavos y él era uno de estos esclavos. María Orsic, de la Sociedad Brill, ella estuvo haciendo experimentos ahí y acabó entrando en contacto con un grupo más positivo que no tenía la agenda de los nazis. Creo que solo llegaba a la mitad del camino. Operación Paperclip. Ahí es donde los alemanes se infiltraron. Podemos, si queréis, renunciar al tiempo de preguntas y le puedo dar hasta la media. ¿Sí? ¿Qué? 50 minutes. Voy a ir deprisa, lo siento por los intérpretes. La operación Paperclip básicamente es lo que llaman una situación en la que ellos invitaron a todos estos científicos y les dimos acceso al complejo militar industrial. Ahí es cuando Alistair Howard se fue y él dio esta charla conocida sobre cómo necesitamos ser conscientes de este complejo militar industrial y su poder. El Admiral Byrd fue mandado a la Antártica para localizar y destruir
los últimos restos de los nazis. Nosotros sabíamos que estaban allí, sabíamos que estaban en Argentina, sabemos que estaban en la región del Ross Eichel, en la Antártica, y fuimos allí con nuestras armas convencionales. Nosotros ganamos supuestamente la Segunda Guerra Mundial, así que tuvimos que sacarlos de allí. Y ellos, la historia oficial es que nosotros estábamos testando maquinaria de tiempo frío y cómo las máquinas funcionan allí, cómo los soldados funcionan, pero de hecho era una operación militar invasiva, un programa invasivo militar. Voy a pasar esto rápidamente. Y evidentemente en el 52 las fuerzas, la nave que voló por Washington estaba dirigida por alemanes. Ellos aprendieron muy rápidamente que el mayor secreto del país era la existencia de los extraterrestres. Y no es porque ellos no piensen que no podamos tratar con esto o que los ateos están ahí. Esto es lo que nos dicen. No podéis llevar la verdad. Pero realmente lo que ocurre es que empezaríamos a preguntar, vale, ¿cómo han llegado aquí? Y entonces tendrían que liberar la energía, y sabemos que esto es la forma que ellos controlan el planeta, y entonces perderían el poder. Esto es el aspecto que tiene el comando de operaciones lunar. Como podéis ver, parece una esvástica y lo hemos reconstruido igual. Aquí hay una animación. Hay una protrusión en el medio que se eleva en el centro del cráter, que antes era un agujero que iba para abajo. Y solo una parte de la base está por encima, y el resto está más hacia abajo y tiene forma de campana y es más ligera y más ancha. A mí no me dieron acceso a esa zona. Está en la parte oscura de la luna, en la posición de las 10, y utilizan cubren aparatos para esconderlo, para que veamos solamente un espejismo. Este es el DART que es el que viene a recogerme en mi jardín. Mi mujer, la primera vez que le conté sobre esto, pensó que estaba un poco loco. Y ella fumaba y salía por el jardín y veía puntos tres puntos en los que la nave había aterrizado. Y ahora podía explicarse eso en su mente, pero luego un día ella salió y encontró mis huellas que salían al jardín. Lo vais a ver, prácticamente había mucho barro y mis huellas desaparecían. Y entonces empezaban de nuevo al otro lado, unos 20 pies después, que volvían hacia la casa. Esto es lo que le llamó la atención a ella. Este es mi jardín en esa época. Y esto es, por aquí es por donde entraban a través de los árboles y aterrizaban ahí, justo aquí. Aquí está mi perro. Ahora ellos me llevaron al comando de la lunar, al comando lunar, y me llevaron allí y me entraron en una sala de conferencias que es como cualquier sala de universidad. Y yo estaba allí y estos dos seres aparecieron detrás de mí, y el aviar azul me utilizaba a mí para responder a las preguntas para una audiencia militar y civil. Gente del gobierno. Los nazis y todos estos complejos de militares, el conglomerado interplanetario del complejo, el complejo interplanetario, eran enormes. Querían coger América y tener América porque querían que todo el mundo que estuviese ahí, sabían que nosotros teníamos la industria y la necesitaban para construir las infraestructuras en el espacio, y lo consiguieron. Seguro que muchos habéis oído hablar de los Hanabu, de las fuerzas aéreas que tenían los alemanes. Ellos se llamaban la abeja de la miel. Y había una docena de distintas naves que ellos tenían. Y la ICC aseguró sitios en la Luna utilizando, no sé qué es de la quinta generación, sino bombas que eran bombas de vacío. Básicamente
explotaban y absorbían todo y el daño ya estaba hecho en ese lugar. Y era muy parecido a la forma como ellos invadieron el norte y el sur de América durante el descubrimiento de América, por así decirlo. Pero ellos querían asegurarse que esto se quedaba enganchado allí y se quedaron en Marte. No querían una tercera colonia, no querían que eso volviese a ocurrir en ese planeta. No podían liberarse y salir de allí todos los esclavos que ellos tenían allí. Y en los sistemas de portales ellos solamente podían transportar materiales básicos y muchos de vosotros probablemente habéis visto Stargate Atlantis, que había una cosa líquida y tú la atravesabas en el círculo. Eso no es cómo funcionan los portales. Los portales que ellos tienen aparatos, 3 o 4 aparatos en cualquier lado de la habitación. En el centro aparece una bola que parece un espejismo, como en la carretera cuando estás conduciendo, y el suelo parece que se empuja hacia abajo y tú puedes entrar desde los 360 grados, así que la gente entra y es como que se van haciendo pequeños y desaparecen. Y entonces mandan rayos como metálicos, entonces el portal se abre y entonces parece un espagueti y entonces este rayo se dobla y es absorbido. Esta es la red cósmica. Cada estrella, cada galaxia está conectada por un filamento electromagnético. Estos son lo que se cree que son los agujeros de gusano. Reversibles. Y evidentemente la mano de obra esclava se utiliza exclusivamente para construir estas bases. Las primeras bases se construyeron con éxito en los 50. Los alemanes tuvieron muchos problemas en la área de Marte porque estaban construyendo bases allí. Había tormentas de polvo que tenían descargas eléctricas y que destruían todo lo que tocaban. Solo podían acceder a ciertas zonas del Polo Norte y del Polo Sur que encontraron. Y ahí tenían la tecnología antes de ser capaces de protegerlos y estaban siendo afectados por estas tormentas. Muchas personas al principio venían de la era de la absorción del cerebro, estaban allí y les habían comido el cerebro como Eisenhower. Ellos intentaron absorber a Laura Eisenhower, pero ella fue suficientemente sabia como para decir que no. Les dijeron que vivirían como los protagonistas de este Comet, y ellos pensaban que esto sería así, y les decían, así es como viviréis, como los Jetson. Así que la gente decía, claro que lo voy a hacer, y que eso salvaría a la raza. Pero así es como ellos acabaron viviendo. Cuando ellos llegaron, les trataban como animales. Les dijeron que sus hijos serían entrenados y en el trabajo que ellos quisieran hacer, y ellos tenían que casarse con la persona que creían que era más compatible con ellos genéticamente. Eran prisioneros. Y evidentemente estamos construyendo en Marte naves que están aquí de diferentes 20 razas diferentes. Si veis a los setes que están ahí, hay una gran oportunidad que los humanos lo hayan construido para ellos. Suena muy extraño, pero tienen ingenieros muy buenos. Por eso nos abducen. En Marte había estos distintos tipos de seres. Hubo una raza humanoide con un poco que tenía la piel bastante roja, los ojos casi negros, reptilianos y insectoides. Y los nazis, ellos a lo largo con los Roxxon también se llevaron las pestes de la Tierra, ratas, cucarachas, porque ellos crecían muchísimo a través de la radiación del planeta. En el planeta también había vida. Había estos gusanos enormes y estos extraños animales que eran un poco como murciélagos. No sabíamos cómo volaban porque la presión era muy baja, pero cada vez que ellos movían las sales hacían pip, 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 y como si despegasen. Y ellos vivían en estos arbustos, en estos
colonias de arbustos. Y evidentemente todo el mundo ha visto la ciencia de las civilizaciones antiguas en Marte y el hecho de que en la superficie de Marte cada día el agua se congela y se descongela. Hay muchísima agua en Marte. Esta es una buena representación del aspecto de los cielos. Es un poco como polvo. Ponen filtros rojos para hacernos ver que todo es rojo, pero muchas veces el cielo es rojo debido al polvo. Las tormentas de polvo enormes que hay ahí. También hay auroras boreales que tienen ahí en todo el planeta, no solamente en los polos, y son magníficas. En Buzz Aldrin recientemente nos contó que en la luna de Phobos hay una anomalía muy extraña allí. Y esta será la parte que yo quiero hablar. No creo que tenemos mucho tiempo para hacerlo. Tenemos el grupo de los mayas. Su tecnología es mágica. Ellos interactúan con las piedras y la conciencia y tienen fuerzas que están hechas, naves que están hechas solamente de piedra. Lo siento, voy a tener que pasar esto muy rápidamente. Aquí están los raptores que antes os he descrito. Los restos de los dinosaurios, todos los que se parecen a los pájaros. Con movimientos de pájaros también. Los reptilianos, evidentemente. Hay muchos tipos de reptilianos. Los reptoides a menudo se confunden con los grises y ellos pretenden ser los habitantes originales de nuestro planeta. Esto es lo que ellos dicen. Después están los dracos reales que tienen 14 pies de altura, son muy invasivos telepáticamente en la consciencia. Ellos controlan las bases subterráneas. Mika, el embajador que hace poco que construyó su planeta, hace poco en los últimos 300 años, ha sido liberado de los reptilianos y ha atravesado su propia ascensión o renacimiento de conciencia y van a estar aquí para asistirnos. Vamos a ver muchos de estos. Estos son los Anchar, un grupo intraterrenio que hace poco que encontraron. Ellos dicen que llegaron aquí hace 17 millones de años y parece ser que ellos son del futuro, son nosotros desde el futuro, y ellos han estado monitorizando el efecto Mandela, una anomalía extraña que ocurría, y nos han mandado a un grupo hacia atrás en el tiempo, hace 17 millones de años, para mantener esta línea del tiempo, y este pequeño grupo se ha vuelto una civilización enorme que vive bajo tierra durante todos estos 17 millones de años. Esta es Cari, la sacerdotisa con quien yo interactúo, tiene más de 130 años. Estas personas también estaban en el encuentro, son muy altos, con un aspecto asiático, tienen cristales implantados en la frente bajo la piel y tienen un aspecto muy indio. No parecían como el azul, pero el color de las venas un poco bajo la piel, todo su cuerpo tenía ese color. Up. Vamos a pasarlos. Hay un grupo que tiene un aspecto muy africano, que tiene este símbolo del reloj de arena y tiene una presencia muy poderosa, una energía muy fuerte. Y evidentemente los diferentes es otra raza que es muy pálida, con el pelo blanco, y también tienen algunos en una parte de su raza que tienen el pelo rubio y pelo oscuro. Este es un grupo que lleva una estrella de plata colgada y que son muy mediterráneos o griegos. Este es el aspecto que tienen. ¿Cuánto más tiempo tenemos? Casi acabado.
Vale, lo siento. A mí me trajeron a este punto, en esta fuente, en la que era una área religiosa para los Anchar. Tuve que ir a pasar por una ceremonia de limpieza. Con todas estas personas me llevaron a la sala de reuniones. Esta es una imagen de donde se celebró y los grupos que antes os he mostrado allí. Entonces me llevaron a esta cueva enorme en la que se encuentra la ciudad y después vi la ciudad. Había naves, había muchas naves volando. En la parte superior ellos atravesaban las paredes. Mirad esto. Esto es muy parecido. Todo profundamente en el fondo de nuestra tierra. Ellos tenían una caverna subterránea que estaba básicamente un sistema hidropónico. La luz, no había fuente de luz. Y cuando les pregunté de dónde venía la luz, me dijeron que la producía el sonido. Y tenían una reserva de vida natural con un montón de animales, un obelisco en el centro y justo encima tenía una enorme bola de plasma que iluminaba, que traía luz. Después me llevaron a la biblioteca y cuando entré allí había un gran brazo dorado que tenía una bola de cristal en la mano y después me llevaron a la biblioteca y vi manuscritos antiguos y libros con números como si tuvieran el ISBN, como si estuvieran numerados alineadamente. Habían perdido acceso a las cuevas de cristal, pero tenían un cristal enorme que intentaban regenerar en una cámara contenedora presurizada. Y cuando interactué con KRI, lo hicimos mano a mano y fundimos nuestras mentes y descubrimos todo sobre nosotros mismos. Y evidentemente mi dieta cambió. Ahí cuando empecé pesaba muchísimo más de lo que peso ahora. He cambiado la dieta y ahora peso la mitad de lo que pesaba antes. Esto ha ocurrido muy rápidamente. Me llevaron a un área en la que había cientos de sillas de forma de huevo y estaban interactuando con nosotros en la superficie mientras nosotros meditábamos, mientras soñábamos e intentaban darnos información. Y evidentemente me llevaron a la Antártica y una de sus buses, parece un bus por dentro. Y me llevaron bajo el agua para ver estas cavernas que estaban subterráneas. Había objetos allí, son submarinos los objetos que veis allí que estaban que utilizaban propulsión electromagnética y estaban vaciando contenedores en esa zona. Y hace poco en las noticias hemos visto que este tipo de cosa existe bajo el hielo porque el vulcanismo está fundiendo el hielo y está llegando a una zona que tiene unos 20 grados. Y esto existe allí. Esto es muy parecido. Utilizan energía geotérmica. Y evidentemente estaban utilizando vapor para excavar muchas de las ruinas que ellos estaban encontrando. Vapor presurizado. Y cuando entré allí y salí, entonces atravesamos este portal azul que estaba por encima del océano. Y no voy a tener tiempo de entrar en los Banis. Son un grupo de seres intraterrenos que fueron expulsados y viven en la Tierra. Tuve una experiencia con uno de ellos y era una experiencia realmente mala, negativo. Ellos buscan posiciones de poder y realmente tienen niños en la superficie que es algo que está completamente prohibido. Después de mi experiencia con esta mujer que era uno de los Banished, me llevaron, Karim me dijo que ella me había infectado con seres enganchados y me curó con un cristal y cuando ella empezó a mover el cristal empezó a cantar y ella lo puso por encima de mí y todas las entidades se fueron.
Y entonces, eventualmente, esto, cuando ellos me llevaron a la zona donde estaba situada la biblioteca y una biblioteca preadamita, nos llevaron ahí, cogieron muestras de estos cuerpos. No es algo muy agradable para que te lo hagan, para obtener información genética. Y no muy lejos había una excavación, una región de excavación en la que había vapor presurizado para excavar el hielo. Y ahí es donde nosotros cogimos muestras de los cuerpos, muestras de ADN, y ellos lo llamaban la Pompeya del hielo. La posición de los cuerpos era muy similar, y uno de los seres que ellos vieron, ser humano con una cola, parte de su experimento genético. Esto es el aspecto que tienen los preadamitas, con los cráneos alongados, muy similares a los encontrados en Egipto. Este es el aspecto que tienen. Son muy extraños, con las costillas las tienen muy entradas, tienen barrigas que sobresalen y tienen como un pecho un poco colgante, con como mucha grasa ahí. Muy similar de las imágenes que vemos en la imagen aquí. Las cabezas, y evidentemente cuando yo estaba con ellos podían atravesar las paredes para entrar en esta biblioteca, en la que quitaron una serie de rollos. Y hace poco los Anchar me han dicho que los ETs y los contactos con estos seres, a ver, ¿cómo puedo entrar en contacto con ellos? ¿Cómo entran en contacto? Estos seres tienen que acercarse a nosotros a través de nuestro ser superior, y nuestro ser superior decide si tenemos un contacto, qué tipo de contacto tenemos, y también les dice lo que ellos necesitan darnos para prepararnos para el contacto. Y todo viene a partir del ser superior. Es muy diferente de la forma que yo pensé que sería. Y los Anchar han evacuado su ciudad hace poco. Todos los edificios, ya no hay nada más que huellas ahí. Todos se han ido en esta anomalía temporal que os he mostrado antes de la base de la Federación. Y están haciendo eso de forma para protegerse. Porque están viniendo todas estas energías. Y evidentemente hemos visto en las noticias justamente lo que yo os he estado explicando desde febrero, sobre las áreas bajo el hielo que tienen 20 grados. Puedes andar por allí con camiseta de manga corta, en algunos lugares puedes incluso nadar. Y el secreto mayor no es que quieran que hablemos de estas civilizaciones antiguas, ellos no quieren que hablemos de las investigaciones que ellos han construido, el proyecto del hielo que ellos construyeron a los 60, así es como ellos construyeron muchas de las bases en otros planetas. No tengo tiempo para mostrar todo el vídeo, tomar una nota para buscar el proyecto Iceworm, porque hay mucha información ahí de cómo esto se mantiene, las bases se hacen y se mantienen. Y evidentemente tienen cualquier historia para el Dulce, la ingeniería genética sobre todos estos esclavos que han desarrollado. Todo esto está ocurriendo en Antártica y va totalmente en contra del tratado que fue firmado. Era firmado con propósito de paz. Esta es el talón de Aquiles de los Cabal. No quieren que yo hable de ello, pero voy a hablar de ello todavía más. Las fuerzas navales y las aéreas tienen programas que compiten entre ellos. Están compartimentalizados, no tienen idea de lo que está ocurriendo en los otros. Hemos sido sembrados a través de las películas y nos han implantado información subconscientemente. Este es el aspecto de las estaciones que tienen 500.000 millas por encima de la Tierra. Están ayudándose a través de estas fuerzas triangulares que las abastecen y van hacia arriba y hacia abajo constantemente. Son estaciones que están volando por ahí. Vale, voy a ir a tope.
Mucho de esto se construyó durante la Guerra de las Galaxias, que el presidente Reagan estaba allí. Y lo que queremos es no que se descubra una parte de información, queremos que se descubra toda la información. Como he dicho, será traumático, pero nos merecemos esta información para crecer realmente, porque se nos ha ocultado muchísimo, demasiado. Cada ET contactado que ha ocurrido desde los 50 básicamente han dicho dos cosas. Pedid la liberación de las tecnologías suprimidas y eleva tu conciencia, sé más espiritual. Eso es lo que tiene que ver con nuestro objetivo y podemos apartar todas nuestras creencias de sistemas o todas las religiones, todos tenemos nuestras historias, pero tenemos que apartar todo esto y trabajar conjuntamente para co-crear un futuro de liberación de información completa. Solo a través de unir esta comunidad vamos a ser capaces de hacerlo. Y hace poco los Rothschilds intentaron instaurar una guerra civil en la comunidad de ufología, pero gracias a Dios no ha triunfado. Necesitamos unirnos y empezar a protestar, a hacer meditaciones masivas, organizadas. Tenemos que hacerlo. Podemos ir al proyecto de liberación de información completo, Full Disclosure Now, y entrar ahí en los grupos. Y para finalizar, todos juntos vamos a poder viajar al tiempo óptimo, a la realidad temporal óptima. Y nuestra conciencia co-creativa es lo que va a hacerlo. No va a haber ninguna fuerza externa que lo haga. Lo más importante que los Blue Avians, los aviares, nos han dicho, necesitamos sistemas de creencia, necesitamos religiones, necesitamos dejar de mirar a los cielos para salvarnos. Lo que tenemos que hacer es mirar en nuestro interior, porque nosotros somos aquellos que hemos estado esperando. Y todo esto es información que se ha suprimido. Y si vas a cosmicocreación.com, verás a Gerald Donald, que está allí haciendo un programa para desarrollar nuestras habilidades de meditación de conciencia masiva. Este es el libro que yo he escrito con Dr. Tompkins, Dr. Sala y Dr. Wood, que va a ser publicado muy pronto y debería tener información muy, muy interesante que no quieren que saquemos a la luz. El programa secretspace.com es un lugar en el que todos podemos juntarnos y empezar a organizarnos. Y evidentemente, si quieres ver la Cosmic Disclosures, vas ahí, blueavians.com, y la puedes ver gratis. Y eso es todo. Gaia está allí, se necesita mucho tipo de habilidades. Estamos buscando personas por todos lados. Si te sientes llamado para utilizar tus habilidades para esta causa, puedes hacerlo con Gaia, puedes hacerlo con tu propio grupo, podemos trabajar juntos, pero es hora que nos juntemos. Y gracias.